Obra, Angelina, Rafael Delgado, resumen. En una tranquila ciudad de provincia, rodeada de colinas y caminos polvorientos donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida cotidiana, vivía una familia respetable cuya casa era conocida por su disciplina y sus viejas tradiciones. En aquel ambiente sereno apareció un día una joven cuya presencia despertó curiosidad y comentarios entre los vecinos. Se trataba de Angelina, una muchacha de belleza delicada, mirada dulce y modales tan modestos que de inmediato inspiraban simpatía. Angelina había llegado desde otra región para vivir con unos parientes lejanos que aceptaron recibirla en su casa. La joven había quedado prácticamente sola en el mundo tras la muerte de sus padres. Su nueva familia, aunque no carecía de buena voluntad, mantenía una actitud prudente hacia ella. En aquella época, una muchacha joven debía cuidar su reputación con gran esmero, y la presencia de una joven desconocida siempre provocaba murmullos entre los habitantes del lugar. La casa donde vivía Angelina estaba llena de actividad. En ella residían varias personas, cada una con su propio carácter. La dueña del hogar, una mujer de temperamento firme, observaba a la recién llegada con atención. Su intención era educarla bajo las normas estrictas que regían la vida familiar. Angelina, por su parte, aceptaba cada indicación con una mezcla de gratitud y timidez. A pesar de la prudencia que la rodeaba, la joven no tardó en llamar la atención de quienes la conocían. Su manera de hablar era suave, su educación mostraba la influencia de buenos maestros y su actitud revelaba una sensibilidad especial. Algunos la consideraban demasiado ingenua para el mundo en el que vivía. Entre las visitas frecuentes de la casa se encontraba Rodolfo, un joven estudiante que gozaba de cierta reputación por su inteligencia y su entusiasmo. Rodolfo era apasionado, soñador y algo impulsivo. Cuando vio por primera vez a Angelina, quedó profundamente impresionado. La serenidad de la joven contrastaba con su propio carácter inquieto. Las primeras conversaciones entre ambos ocurrieron en presencia de otras personas, en el salón de la casa o durante las reuniones familiares. Rodolfo observaba cada gesto de Angelina con creciente admiración. Ella, por su parte, lo trataba con la misma cortesía que ofrecía a todos los demás, sin sospechar el efecto que producía en el joven. Con el paso de los días, Rodolfo comenzó a buscar cualquier oportunidad para coincidir con ella. Bastaba una breve conversación para alegrarle la jornada. Angelina escuchaba con atención sus relatos sobre estudios, proyectos y aspiraciones. En su interior, la muchacha experimentaba una mezcla de curiosidad y emoción que no sabía explicar. La vida en la ciudad seguía su curso tranquilo. Las calles empedradas, los patios con flores y las tertulias vespertinas formaban parte de un mundo donde cada acontecimiento era observado con atención por los vecinos. Poco a poco comenzaron a surgir comentarios sobre la relación cordial entre el joven estudiante y la nueva habitante de la casa. A pesar de que todo parecía inocente, algunos miembros de la familia comenzaron a preocuparse. En aquella sociedad, las amistades entre jóvenes podían interpretarse de muchas maneras. El honor familiar era un asunto delicado que debía protegerse con cuidado. Angelina, ajena a la gravedad de aquellas preocupaciones, continuaba mostrando la misma dulzura en su trato. Su presencia había cambiado el ambiente del hogar. Había más conversaciones, más visitas y una sensación de novedad que no todos sabían cómo interpretar. Mientras tanto, Rodolfo comenzaba a descubrir que sus sentimientos hacia la joven eran más profundos de lo que imaginaba. Aquella admiración inicial se transformaba poco a poco en un afecto intenso. El joven, acostumbrado a seguir sus impulsos, empezaba a pensar en el futuro con una mezcla de esperanza y temor. Así, en medio de la tranquilidad aparente de la vida provincial, comenzaba a gestarse una historia donde los sentimientos, las normas sociales y el destino se entrelazarían de manera inevitable. Con el paso de las semanas, la presencia de Angelina comenzó a integrarse de manera natural en la vida de la casa. La joven participaba en las tareas cotidianas con diligencia y mostraba siempre una actitud respetuosa hacia todos los miembros de la familia.
Su carácter dulce y su manera prudente de conducirse hicieron que, poco a poco, se ganara el afecto de quienes al principio la habían observado con cierta reserva. Las tardes en la ciudad tenían un encanto especial. Cuando el calor disminuía y la luz del sol adquiría tonos dorados, los vecinos salían a caminar por las calles tranquilas o se reunían en los portales para conversar. En esas horas, la casa donde vivía Angelina recibía visitas frecuentes. Entre ellas, la presencia de Rodolfo se volvió cada vez más constante. El joven estudiante encontraba siempre algún pretexto para acudir. A veces llevaba un libro que deseaba comentar, otras veces relataba alguna anécdota ocurrida en el colegio o hablaba de los temas que ocupaban su mente inquieta. Su conversación era animada, llena de entusiasmo, y muchas veces provocaba sonrisas entre quienes lo escuchaban. Angelina escuchaba con atención. La inteligencia del joven le parecía admirable y su entusiasmo despertaba en ella una emoción nueva. Aunque procuraba mantener la compostura que se esperaba de una joven de su edad, en su interior comenzaba a percibir una alegría particular cada vez que Rodolfo aparecía en la puerta de la casa. Rodolfo, por su parte, ya no intentaba ocultar el interés que sentía. Sus miradas se detenían con frecuencia en la joven, buscando algún gesto que revelara si su afecto era correspondido. En ocasiones lograba sostener breves conversaciones con ella lejos del bullicio del salón principal, en el patio adornado con macetas o junto al corredor donde el aire fresco circulaba al caer la tarde. En uno de esos momentos, Rodolfo habló con una sinceridad que sorprendió a Angelina. «Señorita Angelina», dijo con voz pausada, «desde que usted llegó a esta casa todo parece distinto. Hay más alegría, más luz». La joven bajó la mirada, un poco confundida por aquellas palabras. «Usted exagera», respondió con suavidad. «Yo apenas intento ser útil». «No es exageración», insistió Rodolfo. «Su presencia inspira tranquilidad. A veces pienso que este lugar sería muy distinto sin usted». Angelina sintió que el corazón le latía con fuerza. No estaba acostumbrada a recibir elogios tan directos. En aquella sociedad, las palabras entre jóvenes debían pronunciarse con gran cuidado. Desde ese día, la relación entre ambos adquirió una intensidad nueva. Aunque seguían viéndose principalmente en compañía de otras personas, cada gesto parecía cargado de significado. Una sonrisa, una mirada breve o una frase amable podían llenar de esperanza el ánimo del joven. Las conversaciones también se volvieron más personales. Rodolfo hablaba de sus sueños y de las metas que deseaba alcanzar. Imaginaba un futuro donde el conocimiento y el trabajo le permitieran construir una vida honorable. Angelina escuchaba aquellas aspiraciones con admiración. «Usted llegará lejos», le dijo una tarde. «Tiene una voluntad que pocas personas poseen». Aquella frase quedó grabada en la memoria de Rodolfo. Desde ese momento comenzó a imaginar la posibilidad de compartir su vida con la joven. A pesar de la discreción con que ambos intentaban comportarse, las miradas atentas de la familia no tardaron en percibir la cercanía creciente. En especial la señora de la casa comenzó a observar con mayor atención los encuentros entre los jóvenes. En varias ocasiones interrumpía las conversaciones con algún comentario o pedía a Angelina que la ayudara en alguna tarea doméstica. No lo hacía con dureza, aunque su intención resultaba evidente, evitar que la confianza entre ellos creciera demasiado. Las normas sociales de la época eran estrictas. Un afecto que no contara con la aprobación de la familia podía convertirse en motivo de conflictos y murmuraciones. Rodolfo percibió esa vigilancia y comenzó a sentirse inquieto. Su carácter apasionado no se adaptaba fácilmente a las restricciones. Cada obstáculo parecía intensificar sus sentimientos. Angelina también notaba los cambios en el ambiente. Aunque no comprendía del todo la magnitud del problema, empezaba a sentir que su amistad con el joven se encontraba bajo la mirada crítica de los demás. Aquella situación, lejos de enfriar los sentimientos que comenzaban a surgir, los hacía más intensos y secretos.
Ambos jóvenes experimentaban el despertar de un afecto profundo, lleno de ilusiones, en un mundo donde cada paso debía darse con extrema prudencia. Lo que había comenzado como una relación cordial se transformaba lentamente en una historia marcada por la emoción, la esperanza y las dificultades que imponía la sociedad. A medida que transcurrían los días, la cercanía entre Angelina y Rodolfo se volvió más evidente para quienes frecuentaban la casa. Aunque ambos procuraban mantener la prudencia que exigían las costumbres de la época, sus miradas y la frecuencia de sus conversaciones no pasaban desapercibidas. En una ciudad pequeña, donde cada gesto era observado con curiosidad, las relaciones entre los jóvenes solían convertirse rápidamente en tema de comentarios. La señora de la casa, mujer acostumbrada a vigilar con firmeza el comportamiento de todos los que vivían bajo su techo, empezó a sentir una preocupación creciente. Angelina era una muchacha que dependía de la protección de la familia, y cualquier imprudencia podía afectar su reputación. En aquella sociedad, la honra de una joven era un asunto delicado que debía protegerse con extremo cuidado. Una tarde, mientras el resto de la familia se encontraba ocupado en distintas tareas, la señora llamó a Angelina a una de las habitaciones interiores. La joven acudió con respeto, aunque notó en el tono de la voz una seriedad poco habitual. «Angelina», dijo la mujer después de un momento de silencio, «quiero hablar contigo con toda franqueza». La muchacha inclinó la cabeza. «Estoy a su disposición». La señora la observó con atención. «He notado que el joven Rodolfo visita esta casa con demasiada frecuencia. También he visto que conversa contigo más de lo que considero prudente». Angelina sintió que el rostro se le encendía. Intentó responder con calma. «El señor Rodolfo siempre ha sido amable con todos. Yo solo lo trato con la misma cortesía». «La cortesía es una cosa», replicó la mujer con voz firme. «Las confidencias entre jóvenes son otra muy distinta». Angelina guardó silencio. En su interior sentía una mezcla de vergüenza y tristeza. No creía haber hecho nada incorrecto, aunque comprendía que la preocupación de su protectora no carecía de fundamento. «Debes recordar», continuó la señora, «que una joven en tu situación debe cuidar cada uno de sus actos. La gente observa, comenta y juzga. Un simple rumor puede causar mucho daño». Las palabras fueron pronunciadas con severidad, aunque también con una intención protectora. Angelina asintió con humildad. «Haré lo que usted considere conveniente». Aquella conversación dejó una huella profunda en el ánimo de la joven. Desde ese momento comenzó a mostrarse más reservada en presencia de Rodolfo. Cuando el joven llegaba de visita, Angelina procuraba mantenerse ocupada o evitar quedarse a solas con él. Rodolfo percibió el cambio de inmediato. La naturalidad que antes existía entre ambos parecía haberse transformado en una distancia incómoda. Las conversaciones se volvieron más breves y formales. El joven no tardó en sentir inquietud. Su carácter apasionado lo llevaba a interpretar aquella actitud como una señal de rechazo. Durante varios días se debatió entre la duda y la impaciencia. Finalmente, una tarde logró encontrar a Angelina en el patio, cerca de las macetas donde ella regaba las flores. La luz del atardecer iluminaba suavemente el lugar. «Señorita Angelina», dijo con tono preocupado, «¿he hecho algo que la haya ofendido?». La joven levantó la mirada con sorpresa. «¿Ofenderme? No, de ninguna manera». «Entonces explíqueme», continuó Rodolfo, «¿por qué ahora evita hablar conmigo como antes?». Angelina dudó unos instantes antes de responder. «No es una decisión mía solamente. En esta casa se considera que debemos ser más prudentes». Rodolfo frunció el ceño. «¿Prudentes? ¿Acaso nuestra amistad es motivo de escándalo?». «No lo sé», respondió ella con tristeza. «Solo sé que debo obedecer». Las palabras de Angelina despertaron en el joven una mezcla de frustración y determinación.
Aquella vigilancia constante le parecía injusta. En su interior crecía la convicción de que sus sentimientos merecían ser defendidos. Durante los días siguientes, Rodolfo comenzó a reflexionar seriamente sobre su situación. Comprendía que la sociedad imponía normas estrictas, aunque su corazón le decía que el afecto que sentía por Angelina era sincero y digno. Mientras tanto, los rumores entre los vecinos empezaban a circular con discreción. Algunos comentaban la frecuente presencia del estudiante en la casa, otros especulaban sobre las intenciones del joven. Angelina, cada vez más consciente de esas miradas, experimentaba una inquietud constante. La alegría sencilla que había acompañado sus primeros días en aquella casa empezaba a transformarse en una sensación de incertidumbre. A pesar de todo, el vínculo que había nacido entre los dos jóvenes seguía vivo. Las restricciones y las advertencias no lograban apagar los sentimientos que lentamente habían echado raíces en sus corazones. La historia que comenzaba como una amistad inocente se encaminaba ahora hacia un terreno más complejo, donde el amor debía enfrentarse a las reglas sociales y a la vigilancia de quienes creían proteger el honor familiar. La tensión que comenzó a sentirse en la casa no tardó en afectar profundamente el ánimo de los jóvenes. Angelina, fiel a su carácter obediente y prudente, procuraba seguir las indicaciones que le habían sido dadas. Sus movimientos se volvieron más discretos, sus conversaciones más breves y su presencia en los encuentros familiares más reservada. Rodolfo observaba todos estos cambios con creciente inquietud. El joven, acostumbrado a actuar guiado por sus emociones, encontraba difícil aceptar la distancia que ahora se interponía entre él y la muchacha que había llegado a ocupar un lugar tan importante en su vida. Durante varios días intentó dominar su impaciencia. Se decía a sí mismo que la prudencia era necesaria, que el respeto hacia la familia de Angelina debía mantenerse. Aún así, cada visita a la casa se transformaba en una prueba difícil. La joven ya no conversaba con él con la misma naturalidad, y en muchas ocasiones evitaba incluso cruzar la mirada. Esa frialdad aparente alimentaba las dudas del joven. En más de una ocasión pensó que tal vez Angelina había cambiado de sentimientos. Aquella idea le producía una tristeza profunda. Una tarde, incapaz de soportar más aquella incertidumbre, Rodolfo decidió hablar con franqueza. Esperó el momento oportuno hasta encontrar a Angelina en el corredor que daba al patio. El lugar estaba tranquilo y apenas se escuchaba el canto lejano de algunos pájaros. «Angelina», dijo el joven con voz contenida, «necesito hablar contigo». La muchacha lo miró con cierta inquietud. «Si alguien nos ve». «No tardaré», respondió Rodolfo. «Solo deseo saber la verdad». Hubo un breve silencio. «Dime», continuó él, «¿te han pedido que te alejes de mí?» Angelina bajó la mirada. «Me han aconsejado prudencia», contestó en voz baja. «Dicen que la gente habla y que no es conveniente dar motivo a comentarios». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Rodolfo con ansiedad. La joven tardó unos segundos en responder. Aquella pregunta la colocaba en una situación difícil. «Yo pienso que debemos respetar a quienes nos han brindado protección», dijo finalmente. «No quiero causar problemas en esta casa». Las palabras fueron pronunciadas con sinceridad, aunque en su voz se percibía una emoción contenida. Rodolfo comprendió entonces que el obstáculo que enfrentaban no nacía de una falta de afecto, sino de las normas estrictas que gobernaban la vida social. Aquella revelación, lejos de tranquilizarlo, fortaleció su determinación. «Angelina», dijo con firmeza, «mis sentimientos hacia ti son honestos. No busco causarte daño ni comprometer tu honra. Al contrario, deseo ofrecerte un futuro digno». La joven lo miró con sorpresa. «No hables así», respondió con nerviosismo. «Es demasiado pronto para decir esas cosas». «Para mí no lo es», replicó Rodolfo. «Desde que te conocí supe que eras diferente. No quiero que las murmuraciones decidan nuestro destino».
Angelina sintió que el corazón le latía con fuerza. Aquellas palabras despertaban en ella una mezcla de esperanza y temor. No todo depende de nosotros, murmuró. En ese momento se escucharon pasos en el interior de la casa. Ambos jóvenes se separaron de inmediato, conscientes de que cualquier encuentro prolongado podría aumentar las sospechas. Aquella breve conversación dejó una profunda impresión en los dos. Rodolfo salió de la casa con la mente llena de pensamientos. Comprendía que debía actuar con mayor seriedad si quería demostrar la honestidad de sus intenciones. Durante los días siguientes reflexionó sobre su situación. Pensó en su familia, en sus estudios y en el futuro que deseaba construir. Poco a poco fue llegando a una decisión importante: si su afecto por Angelina era verdadero, debía buscar la manera correcta de manifestarlo. Mientras tanto, en la casa continuaba el ambiente de vigilancia. La señora observaba cada gesto con atención, convencida de que su deber consistía en evitar cualquier imprudencia. Angelina, atrapada entre sus sentimientos y el respeto hacia la familia que la había acogido, vivía días de profunda incertidumbre. Su corazón se inclinaba hacia el joven que le había confesado su afecto, aunque su razón le recordaba constantemente las responsabilidades que debía cumplir. El destino de ambos parecía encontrarse en un punto decisivo. Las emociones, las normas sociales y las decisiones personales comenzaban a entrelazarse de tal manera que pronto sería imposible mantener el equilibrio frágil que hasta entonces había sostenido su relación. Los días que siguieron a la conversación entre Rodolfo y Angelina estuvieron marcados por una profunda inquietud. Ambos jóvenes sabían que la situación no podía continuar indefinidamente en aquel estado de incertidumbre. Las restricciones impuestas por la familia, las miradas atentas de los vecinos y las normas severas de la sociedad hacían cada vez más difícil sostener una relación que no había sido claramente definida. Rodolfo, después de largas reflexiones, comprendió que su conducta debía ser firme y respetuosa. Si deseaba demostrar la sinceridad de sus sentimientos, tenía que actuar con responsabilidad. Aquella decisión transformó su actitud. El joven dejó de buscar encuentros improvisados y comenzó a preparar cuidadosamente el paso que consideraba necesario. Una tarde se presentó en la casa con un semblante sereno, muy distinto al del joven impetuoso que solía dejarse llevar por sus emociones. La familia se encontraba reunida en la sala principal, conversando sobre asuntos cotidianos. Rodolfo saludó con respeto y pidió hablar con la señora de la casa. La petición causó cierta sorpresa. La mujer lo miró con atención antes de aceptar. Se dirigieron a una habitación cercana, donde la conversación pudo desarrollarse con tranquilidad. Rodolfo habló con sinceridad y sin rodeos. Explicó que su afecto por Angelina no era un simple entusiasmo juvenil, sino un sentimiento profundo que había madurado con el tiempo. Declaró que su intención era honesta y que deseaba ofrecer a la joven una vida respetable. La señora escuchó cada palabra con expresión seria. Conocía bien el carácter apasionado del joven y durante mucho tiempo había temido que su cercanía con Angelina pudiera traer consecuencias desagradables. No obstante, las palabras de Rodolfo mostraban una determinación distinta, más reflexiva. «Lo que usted me dice es grave», respondió finalmente. «La vida de una joven no puede confiarse a promesas ligeras». «Lo comprendo», dijo Rodolfo. «Por esa razón he querido hablar con usted primero. Mi deseo es proceder con honor». La conversación se prolongó durante varios minutos. Rodolfo explicó sus planes, sus estudios y su intención de construir un futuro digno. No pretendía actuar con precipitación, aunque tampoco estaba dispuesto a renunciar al afecto que había nacido en su corazón. Cuando la señora regresó al salón, su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y reflexión. Aquella propuesta abría un camino que debía considerarse con cuidado. Angelina, que permanecía en la sala junto a los demás, percibió de inmediato que algo importante había ocurrido. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba conocer el resultado de aquella conversación. Horas más tarde,
la señora la llamó a su habitación. La joven entró con respeto, intentando dominar su nerviosismo. Angelina, dijo la mujer con tono grave, el señor Rodolfo ha hablado conmigo. La muchacha guardó silencio. Me ha dicho que siente por ti un afecto sincero y que desea proceder con honor. Las palabras produjeron en Angelina una emoción intensa. Durante un instante no supo qué responder. Yo, murmuró finalmente, no esperaba. Escúchame con atención, continuó la señora. La vida no debe decidirse solo con el corazón. El afecto es importante, aunque también lo son la prudencia y la estabilidad. Angelina asintió. Lo sé. Aún así, añadió la mujer después de una pausa, he visto en él una sinceridad que merece ser considerada. Aquella frase llenó de esperanza el ánimo de la joven. Durante los días siguientes, la situación comenzó a aclararse. La familia decidió observar con mayor atención la conducta de Rodolfo antes de tomar una decisión definitiva. El joven aceptó esa condición con paciencia, decidido a demostrar que su palabra tenía valor. La relación entre los dos jóvenes adquirió entonces un tono más sereno. Ya no era una amistad vigilada por sospechas ni un afecto oculto por el temor a los rumores. Se transformaba lentamente en una promesa que debía construirse con responsabilidad. Angelina experimentaba una mezcla de alegría y serenidad. El camino que se abría ante ella no estaba libre de dificultades, aunque ya no estaba marcado por la incertidumbre que tanto había perturbado su corazón. La vida en la pequeña ciudad continuó con su ritmo habitual. Las campanas de la iglesia seguían marcando las horas, los vecinos mantenían sus tertulias y las calles conservaban la calma que siempre las había caracterizado. En medio de aquel ambiente, la historia de Angelina y Rodolfo se convirtió en un ejemplo de cómo los sentimientos sinceros podían encontrar su camino cuando se acompañaban de respeto, prudencia y determinación. El destino de ambos quedaba ahora ligado a las decisiones que tomarían en el futuro. Lo que había comenzado como una simple amistad en una casa de provincia terminaba transformándose en la promesa de una vida compartida.